que quieren que les ponga a The Beatles, pues muy bien, ustedes me dicen qué canción quieren, cualquiera. Bueno, ya la voy a elegir. Muy bien. A ver. Bueno, yo hice una pregunta relacionada, bueno, existen estos medios alternos para la resolución de controversia, como es los mediadores o la institución arbitral. Mi duda va en el sentido de que si se puede promover pues, un juicio de amparo en contra de este tipo de resoluciones. Y si es el caso, ¿sería un amparo directo o indirecto? Yo tengo entendido de que sí se puede. Ya después de hacer mi pregunta, investigué un poco más y tengo entendido que sí se puede y si no me equivoco sería mediante un amparo indirecto o estoy en lo incorrecto. A ver, cuéntanos el chisme completito. A ver, ¿por qué estás preguntando? ¿Con quién trabajas o qué? A ver, dime. No, trabajo en una empresa de tecnología, pero varios compañeros trabajan en diferentes despachos de arbitraje, entonces me llama mucho la atención. No conozco tanto del tema de arbitraje como tal, pero pues sé que ya llevé la materia y entonces me llama mucho la atención cómo es que esta como justicia privada al final recae otra vez en pues, en, en un juez, pues Sí, de la normal. claro. Dame un minuto, permíteme. Profesor, no se escucha. Creo que está en mute. Ah, sí, perdón. Creo que investigó bien la alumna que me está preguntando esto, porque efectivamente debes visualizar de que estos medios alternativos de solución de controversias, como podría ser el caso de la mediación o el arbitraje, tienen diferentes efectos entre las partes, pero el principal, estimada alumna, es de que el convenio de mediación o el laudo arbitral tienen ambos la categoría de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que los acuerdos que alcanzaron las partes deben ser cumplidos y para ser cumplidos deben de, primero, homologarse. ¿Qué quiere decir homologarse? Tienen que solicitar su ejecución ante un juzgado, ante el juzgado correspondiente. En materia de arbitraje civil, de mediación civil o de mediación familiar o de mediación mercantil, estos convenios tienen que pedirse su ejecución ante el juzgado civil o de lo familiar correspondiente. Puede ser que las partes, ya dentro de un procedimiento de ejecución del convenio de mediación, pueda estar en desacuerdo con esa ejecución y pueda interponer un incidente denominado de oposición a la ejecución del convenio. Previa sustanciación de este incidente y previo desahogo del recurso que pueda caber en contra de la interlocutoria que decida este incidente de oposición, procede efectivamente el juicio de amparo indirecto. ¿Y qué hay en la materia comercial? En la materia comercial regula el artículo 1406 y 1407, si no me equivoco, un juicio especial con relación a los convenios de arbitraje y transacciones comerciales. Regula varias hipótesis en las cuales puede impugnarse incluso la nulidad del laudo arbitral. Debe de desahogarse primero este incidente. Obviamente, antes de desahogarlo, hay que solicitar la ejecución del laudo respectivo. Cabe la
tramitación de este juicio especial en contra del laudo arbitral y previa sustanciación y resolución a través de la sentencia interlocutoria definitiva, es posible acudir a la vía de amparo indirecto. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, profesor. De nada. ¿Quién más, por favor? Porque luego me hacen preguntas. Buenos días, del amparo. ¿Cuáles son las exclusiones al principio de definición? Más que nada relacionado con, comparado con el principio, el interés del menor, el interés superior del menor. A ver, permíteme, como que hubo una falla en la transmisión. Hay como una... ¿Cómo? ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando? Sí, yo, Jorge Benítez. A ver, Jorge Benítez, déjame una pequeña falla en la traducción. ¿Alguien está hablando? ¿Por qué? Como que Lo que pasa es que de mi trabajo. Bueno, aparte de... es de que no se te escucha bien. No te escucho bien, estimado Jorge. Profesor, podría ser su internet porque sí se percibe claramente la voz del compañero y también sí, ciertamente se escuchan voces de fondo cuando abre su micrófono, pero no, bueno, al menos yo no tengo problema. Ajá. A ver, bueno, es probable que yo tenga mal el internet. Efectivamente, discúlpenme. No escuché, estimado Jorge, toda tu pregunta. ¿Serías tan amable de volverla a formular, por favor? Sí, ya, perdón, ya me salí de la sala de operación, perdón. Sí, hablo con respecto a cuáles son las exclusiones al principio de definitividad para que no aplique ahí el sobreseimiento del amparo. También más relacionado como principio de definitividad versus el interés superior del menor. El principio de definitividad versus el interés superior del menor. Mira, tienes por favor que visualizar el artículo 61, fracción 18, en donde se explican 4 supuestos en donde no opera el principio de definitividad. ¿Sí? Fíjate de que tienes que agotar los medios ordinarios de defensa, pero no así, de acuerdo a la fracción 18 del artículo 61, con relación a actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución. Por otra parte, también es una excepción al principio de definitividad cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando se trate del auto de vinculación a proceso, estimado Jorge. Jorge. Sí. Esas son las excepciones. Ok, correcto. Muchas gracias, profesor. De nada. A ti. ¿Quién más? Yo, profesor, una de las cuestiones que le comentaba, unas preguntas con relación a los artículos 103 y 105 constitucionales. Sí. Leí con detenimiento el 103, marca las 3 situaciones que existen en donde los tribunales de la Federación pueden resolver o las situaciones que marquen, ¿no? Normas que violen derechos humanos reconocidos en la Constitución. Sí. Y también habla de que puedan existir normas de autoridad que invadan esferas de competencia federales. Quiero entender que no estén legisladas en lo federal, pero que se pretendan legislar en lo estatal, por así decirlo, ¿no? O no sé, incluso municipal, o no sé si haya. Y me preguntaba si se han dado casos donde esta disposición de un estado sea contraria a la federal y cuál es el curso que se ha tomado y si esto ha servido, por ejemplo, en algún caso como antecedente para poder incluso reformar una norma federal. Eso por un lado. Y por el otro, sí, en el 105 que marcan las acciones para ejercitar
bueno, para ejercitar acciones de inconstitucionalidad y los sujetos que lo pueden realizar. Me preguntaba, por ejemplo, en este caso de hace relativamente poco tiempo, ¿no? Donde se autoriza el registro de datos biométricos para poder tener un celular, hubo por ahí una organización, R3D, Red por la Defensa de los Derechos Digitales, que hicieron una página en donde uno podía entrar y dejar sus datos y le generaba una solicitud de amparo contra esa disposición. Entonces, pero yo no sé si, entonces, ¿cómo funciona en la práctica? O sea, si uno pone ahí su amparo y solamente si la Corte determina que es inconstitucional, procede, y si no, no tiene ningún efecto. Muchas gracias. Es una pregunta, frecuentemente cuando hacemos preguntas así muy, muy rebuscadas, es que no nos queda claro bien el tema. A ver, vamos por partes. La última pregunta me llamó mucho la atención. ¿Qué me estás preguntando realmente? ¿Que si la jurisprudencia es inoperante? Le estoy preguntando cuál es ¿qué razón tiene que yo presente un amparo contra una norma que puede no ser declarada inconstitucional? Que puede no ser, bueno, aquí es si esa es tu pregunta, bueno, si esa es una de tus preguntas, ¿qué caso tiene? Bueno, empecemos porque tú eres una habitante de la República Mexicana y de la República Mexicana y vivimos en un estado teóricamente y bueno, aspirando a ser también en la práctica un estado de derecho. ¿Qué caso tiene? O sea, vuelvo a preguntar, o sea, ¿qué caso tiene impugnar una norma que puede no ser declarada inconstitucional? Esa es la pregunta. Sí, en particular se lo pregunto por este caso que le digo. O sea, A ver. aprueba? Antes del caso concreto, la primera parte de la pregunta, perdón, tiene todo el caso del mundo y hace todo el sentido impugnar algo para que sea declarado inconstitucional. Que Sí, en el pero yo como ínterin, ciudadano, la pregunta era, yo como ciudadano no puedo no puedo demandar que sea inconstitucional, puedo ampararme contra esa norma, ¿cierto? Porque el 105 marca que los que pueden representar recursos de inconstitucionalidad son sujetos que están ahí muy definidos. Pero sí, precisamente porque tengo la impresión de que no hemos entendido o tengo la impresión que no has logrado entender de que hay sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad y una controversia de constitucionalidad que excluyen a ciudadanos. a las personas físicas, perdón, no podría. Ahora, tú no puedes instaurar una controversia de constitucionalidad o una acción de inconstitucionalidad tú como persona física. Tu vía es el proceso constitucional de amparo y evidentemente vas a combatirla, pretendes de que se declare inconstitucional una norma o un acto, pero también corre el riesgo de que no logres tu objetivo tú, ¿sí? Que no logres obtener el amparo y protección de la justicia de la Unión. Eso sin meternos al tema de la jurisprudencia, estimada Alma, ¿verdad? Okay. Entonces entiendo que son dos procesos distintos. Uno, por un lado, el Congreso, hablando ahora, impugnó bueno, ya presentó la controversia, eso lo hacen ellos por su lado y sigue su camino. Y yo como ciudadano presento mi amparo. Mi pregunta era, ¿qué pasa si al final de este proceso, de estos procesos que van corriendo de la mano, porque yo no fui la única ciudadana que lo hizo, ¿no? Hay miles de ciudadanos que lo hicieron, y qué pasa si al final de este proceso simplemente la Corte dice, no, el recurso que promovió la Cámara de Diputados no o sea, no importa, o sea, no es entonces mi amparo ya tampoco puede ser exitoso y a través de ese lograr algo que no se logró por la vía del que presentó la Cámara de Diputados? Esa es una muy buena pregunta. Mira, te pongo yo un caso similar para que tú estás en la cuestión biométrica. A ver, estimada alumna, o sea, tú estás haciendo derivar, no sé por qué,
la suerte del amparo que tú promuevas contra el resultado de la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Sí, me pregunto cómo se relaciona. O si Pero existe. me da la impresión de que tú estás yendo al amparo porque estás considerando que la acción de inconstitucionalidad, si fracasa, va a hacer fracasar tu amparo. Eso es lo que pregunto, no lo sé, eso es lo que le estoy preguntando. Ah, pues que no es clara tu pregunta. Por eso me estoy tomando la molestia de aclarar muchas aristas. A ver, por un lado sí veo que hay confusión. Son procesos totalmente autónomos los de la acción de inconstitucionalidad de los de la controversia constitucional. Pero perdón, estimada alumna, la suerte de tu recurso de amparo no tiene que estar atada al resultado de la acción de inconstitucionalidad de ninguna manera, porque tú puedes impugnar por otros elementos que probablemente la Corte no decidió, sobre los cuales no se pronunció. O sea, no hay, en algunos aspectos la Corte podrá decir, a ver, el padrón es inconstitucional por toda esta serie de razones. O bien puede decir, no es inconstitucional por esta situación. En cualquiera de los dos casos, estimada alumna, ese antecedente te favorecería eventualmente si llega a declararse inconstitucional algo del padrón. En ese sentido, sí podría favorecer tus intereses, pero hasta que termine, es probable que tu amparo termine antes. ¿Me explico? No se sabe. Entonces, es bueno considerar de que son procesos totalmente autónomos y que, bueno, si tienen algún antecedente, deberías de buscar, bueno, si en algo abona la acción de inconstitucionalidad, es en declarar la expulsión de determinadas normas de las cuales en un amparo podrían favorecerte. ¿Me explico? Sí. Ahora. Sí, gracias por la molestia de responder. Gracias. Bueno, es de que más bien, no es que me dé molestia, me encantan tus preguntas, pero veo que están muy rebuscadas. Es decir, dices muchas cosas y hay que ir poco a poco. Claro, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a veces, pues el masacote hay que irlo analizando, el masacote mental que tenemos docentes y alumnos, finalmente somos parte de lo mismo, tenemos que irlo aclarando. Pero tú me habías hecho una pregunta al principio, que estoy omitiendo su respuesta. Sí, la pregunta inicial fue que si se han dado algún caso donde haya una disposición de un Estado de la República que sea contraria a la federal, a una disposición federal, y en ese caso, ¿qué curso ha tomado? E incluso si en caso de que prosperara, si ha dado pie a que haya una modificación federal. Mira, tu pregunta es en la última parte. Es muy idealista tu pregunta y estás razonando con todo tu derecho de alumna. O sea, estás pensando en forma idealista y me gustaría, mira, me identifico un poco contigo porque aparte de que planteas preguntas muy rebuscadas y muy garigoleadas, lo cual pues celebro, no es un defecto en los alumnos preguntan lo que consideren. Fíjate que en algún momento cuando yo estaba estudiando decía, bueno, ¿para qué tenemos todo el sistema constitucional de declaración de jurisprudencia? ¿Por qué estoy encontrando tantos antecedentes de que el sentido normativo de esta disposición es equivocado? El sentido debe ser debe de invalidarse esta. Yo me puse a pensar, bueno, y estaba pensando de manera ingenua, probablemente de manera soñadora, un poco tratando de encontrarte a ti un poco el camino de tus preguntas. Yo decía, bueno, ¿y qué los legisladores no harían bien en tomar todas estas jurisprudencias y transformarlas en leyes o en corregir las leyes que ya llevan hechas? Es un poco lo que tú me estás preguntando, ¿no? Sí, es el mismo sentido.
es el mismo sentido. Me gusta mucho que pienses de manera idealista, que veas de que el sistema jurídico puede transformar la legislación y que los diputados y senadores van a hacer su trabajo en pro del beneficio y siguiendo los cánones de la justicia constitucional. ¿Te gustaría que ocurriera eso, no? Por supuesto, yo creo que a ningún ciudadano no le gustaría que ocurriera eso. Déjame decirte, y yo estoy de tu lado, estimada alumna, que somos ingenuos. Hemos vivido en un error, en una gran ingenuidad. Fíjate que entre más, ya voy por mis 50, entonces, entre más veo caminar el mundo, este mundo que nos tocó vivir aquí en la Ciudad de México, no creo en la acción, creo en muy poca cuestión de que los legisladores puedan hacer. ¿Sabes por qué? Porque hay muchísimos intereses de por medio que ellos mismos representan y ni siquiera están alejados de la población. Me hago cargo, soy responsable y me hago cargo de mis palabras. No tengo ningún problema, soy suficientemente adulto, pero no creo en que nunca agarren los antecedentes de la Corte, bueno, salvo contadas excepciones, y puedan enmendar toda la legislación que esté mal hecha. Digo, no somos Alemania, ¿eh? O sea, si quisiéramos un ejemplo internacional, el Parlamento alemán es un ejemplo alemán de pulcritud y de evaluación de legislación, pero también en Alemania se cuecen habas, es otro sistema constitucional. Entonces, pues la verdad, sí me gustaría, claro que hay casos donde hay invasión de facultades por parte de la federación en los estados, porque por eso son acciones que competen a la federación, impugnarlas, o bien intromisiones de los estados, de las entidades en la federación. Y el objetivo, evidentemente, consiste en expulsar del orden jurídico esa normativa. Pero que de eso a que, mira, estimada alumna, te voy a decir una cosa, para que veas que no estamos tan, bueno, tú estás bien en preguntar como preguntas, pero mira, el hecho de que, qué flojera les ha dado a los legisladores, qué flojera les ha dado hacer el Código Nacional de Procedimientos Civiles. ¿Sabes por qué? Porque ya la Corte ya les ordenó, emite el Código Nacional de Procedimientos Civiles lo tienes atorado desde 2017. Y sabes que ya tienen una orden, ¿eh? Emítanlo. ¿Cuándo se van a ocupar esta legislatura de hacerlo? Pues ojalá que algún día, fíjate nada más, ya con la amenaza de la Corte encima, fíjate que no hacen su trabajo como deberían de hacerlo. ¿Tú crees que se van a poner a corregir las leyes? Así, nada más porque sí. ¿Alumna? No, pero digo, yo ya sé que rebasa ya la discusión esta materia, pero considero que es una corresponsabilidad y no podemos simplemente dejarnos, o no deberíamos, en lo particular, no creo que simplemente aceptar que obviamente no hay que ser ingenuo para no saber que existen todos estos intereses detrás de de muchos tomadores de decisiones, que existen corporativos, que existen grupos cabilderos, que existe todo, pero me parece que simplemente aceptar que eso sucede y por eso ya no querer hacer nada y ya no aspirar a hacer algo, me parece que cae en la, no sé ni siquiera cuál sea la palabra, pero no creo que sea responsable como ciudadanos hacer eso, no es responsabilidad única de los legisladores hacerla y creo que nosotros como ciudadanos deberíamos participar más. Sí, Gracias. efectivamente. Mi labor es docente. Yo sí estoy haciendo algo. Yo sí enfrento y estoy denunciando aquí en la asesoría esta situación que considero perniciosa. O sea, esa actitud pasiva, no me identifico absolutamente con ella ni me reflejo. Porque estoy haciendo yo cosas y me estudio las respuestas que les doy. Pero sí, evidentemente es un fracaso.
La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por favor. Es otro ejemplo de que este gobierno debió de haber hecho esa tarea y la Corte los ha mandado a rehacerla varias veces la han rehecho con resultados muy dudosos. Por eso, esta legislatura y la anterior dejan mucho que desear y no estoy diciendo de que hay que tomar una actitud pasiva. Yo estoy haciendo algo, estimada alumna, y estoy dándote clase y te estoy orientando con un modesto punto de vista, pero pues yo también pensaba así cuando era un estudiante. Y ahora pasó a denunciarlo por estas vías, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Ah, tu 103. Ya, bueno, ese era el artículo 103, ¿no? Sí, ese era, profesor. Y no, de ninguna manera, nada de esto es personal, es un comentario general para todos los compañeros. Es también como dije, mi particular punto de vista. Claro, no, no, nada es personal, todo es personal en realidad. No, ¿cómo crees? A mí me encanta dar clase y qué bueno que tengas esa posición combativa. Y te digo, yo sí estoy haciendo algo, estoy dando clase y estoy denunciando esto. De eso a quedarse callado hay una enorme diferencia, querida alumna. Y tengo nombre y apellido y me hago responsable de mis expresiones. ¿Mm? Muy bien. ¿Quién más, si son tan amables? ¿Ya nadie tiene más preguntas que hacer? Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de ayer planteé una pregunta, creo que es un poco sencilla. La verdad no me quedó muy claro, de acuerdo al artículo 105 constitucional. Entonces voy a leerla. Ajá. De acuerdo al artículo 105 constitucional, ¿cómo es posible distinguir los litigios entre los órdenes federal, local y municipal? A ver, vamos a afinar la pregunta. ¿Cómo hay que afinar los litigios? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué realmente me quieres preguntar? ¿Cómo distinguir? Sí, pero ¿cómo distinguir? A ver, ¿Cómo marcar la competencia? ¿cómo marcar la competencia de esta clase de litigios, de estas controversias, estimada alumna? ¿O en general? Sí. Pues ahora sí que, de acuerdo al artículo 105, me quedó esa duda porque este 105 nos habla A ver, sobre las facultades que tiene la Suprema Corte tenemos y nos dice tiempo. que tiene... Sí, a ver, estimada alumna, tenemos tiempo porque nadie más va a hacer preguntas. Léeme, por favor, qué parte del 105 no te queda clara. ¿Qué parte? Perdón, profesor, creo que tengo muy mala conexión y no lo escuché. Así Ya apagué mi... que por favor, que me leas qué parte del artículo 105 no te queda claro. Tenemos mucho tiempo porque nadie más pregunta. Bueno, hay una parte, como le repito, que nos habla sobre la fracción 1, sobre las facultades que tiene la Suprema Corte para actuar, ¿no? Si bien es cierto, parte? no me quedó ¿Cuál muy parte? claro porque dice... Pero ¿cuál parte? ¿Cuál parte de la primera A ver, le fracción? estoy buscando. ¿Sí? Voy.
Bueno, pues ya me quedé aquí esperando. Voy, profesor. Sí, dime. Bien, ya la encontré. Sí. Bien, dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes. Y aquí viene mi pregunta. La fracción 1 nos dice que de las controversias constitucionales sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos, omisiones, con excepción a las que se refieren en materia electoral, se sostienen. ¿Ok? Entonces, aquí viene mi pregunta respecto a la fracción K, en donde nos dice que dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de estos, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Es decir, que aquí no me quedó muy claro cómo uno como estudiante que apenas está iniciando en esta materia, cómo podemos distinguir este tipo de competencia, vaya, cómo, vaya, no quiero sonar muy rebuscada, pero lo más preciso es que no entendí cómo de distinguir entre algo, entre las diferentes competencias de lo federal, local y municipal. No sé si existe alguna ley que nos diga, pues Mira. tienes que acudir a este sitio para sea esto y sea esto. Sea esto. Ajá, ok. Tu pregunta, esta última pregunta dista mucho de la primera. Rayos. Era necesario hacer este ejercicio. Qué bueno que me brindas la oportunidad. Bueno, lo voy a hacer de manera muy delicada. Me das la oportunidad de ir visualizando tu pensamiento para ver efectivamente en qué parte no te está quedando clara esta disposición. Fíjate, dice, cuando la controversia se suscite entre dos órganos constitucionales autónomos. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Recientemente, por ejemplo, el INEGI combatió, me parece el INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, INAI, el Instituto de los 1,000 millones que le dicen por allá, combatió una determinación del INEGI, que es otro órgano constitucional. Tengo la impresión es con relación a una información, a una reserva de información, la combatió de manera de controversia constitucional. Perdón si no estoy precisando bien esta situación, pero no sé si fue INEGI contra INAI o INAI contra INEGI, pero el punto de vista tenía que ver con las facultades que tenía el órgano, me parece que INEGI, para declararse sobre su propia información que se le había solicitado, me parece, a través de una solicitud de información. Entonces, frecuentemente hay este tipo de choques entre los órganos constitucionales autónomos y cuando envuelve el ejercicio de facultades, ¿sí?, tienen la opción de oponerse a través de una controversia constitucional. Sigue diciendo entre uno de estos, o sea, entre un órgano constitucional autónomo y el Poder Ejecutivo de la Unión o Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. Me parece que no es a través, creo que en este caso también se puede ejemplificar la cuestión esta de los datos biométricos, pues el instituto, el INAI, produjo una controversia en contra de el IFETEL, que es el encargado o será el encargado de producir esta base de datos biométricos. Ahí también es otro ejemplo de controversia constitucional. Tú me dices competencia, yo te digo más bien actuaciones que envuelven la esfera de actuación de estos órganos constitucionales autónomos. Y entre estos constitucionales autónomos, uno de estos y el Poder Ejecutivo de la Unión o Congreso de la Unión. Estos son más frecuentes, estimada alumna.
La Ley Nacional de Extinción de Dominio, por ejemplo, es una normativa aprobada por el Congreso en sus dos cámaras y la publican, el Ejecutivo Federal la promulga en el Diario Oficial y quien combate esta Ley Nacional de Extinción de Dominio es ni más ni menos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, órgano autónomo, y a raíz de esa controversia en contra del Congreso de la Unión, principalmente, porque también estuvo envuelto en los actos de ejecución el titular del Ejecutivo Federal, se declararon algunas porciones de la Ley Nacional de Extinción de Dominio como inconstitucionales. Entonces, más que competencias son las funciones y las facultades. ¿Por qué impugnó la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Ley Nacional de Extinción de Dominio? Porque tenía que ver en realidad con disposiciones que irrogaban o socavaban la esfera de derechos humanos que a juicio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos resultaban trastocados, y la comisión debe tutelar estos derechos humanos. Esa fue la razón de esa controversia y de muchas otras que ha propuesto esa comisión en el pasado y que son fácilmente consultables en su propia página. ¿Te quedó claro esta respuesta? Sí, profesor, sí me quedó claro. Muchas gracias. De nada, muy amable. ¿Quién más? Bueno, nos Gracias. quedan 5 minutitos. ¿Quién más quiere preguntar? Pues bueno, aprovechando que ya son solo 5 minutos, disculpe, profesor, yo estoy ahorita trabajando, de hecho, para interponer un amparo indirecto y pues es porque nos dieron audiencia hasta el 2022, bueno, hasta abril, marzo del 2022, y pues la persona ya está mala de salud y el daño sería irreparable porque es su sucesión. Es quien va a administrar una sucesión. Entonces, ahorita tengo esa duda de cómo plantearlo. He estado buscando jurisprudencia y todo al respecto, pero ante esas fechas que dan tan lejanas, ¿usted cree que proceda el amparo indirecto? A ver, ¿dónde está? A ver, ahí me perdí. Pero ¿quién te dio la fecha? ¿Un juzgado de distrito en un amparo? No, ¿En dónde? Local, un juzgado local, es por una sucesión intestamentaria, y el que la de Cuyos se le puede decir. No, perdón, la viuda del de Cuyos es la que está promoviendo y es para repartir esa sucesión. Sin embargo, nos dan fecha hasta abril del 2022 y la señora ya ha estado muy mal de salud, entonces por eso es que se interpondría este amparo indirecto, pero no encuentro en jurisprudencia algo similar. No sé si lo vaya a aceptar o rechazar el federal, ¿no? El juzgado federal. ¿Y por qué te dirías? ¿Y cómo agotaste tu principio de definitividad en ese supuesto? Porque tienes el auto donde te fija fecha para la celebración de la audiencia de herederos. Así es. ¿Y cómo vas a agotar ese principio de definitividad? Es lo primero antes de ir al amparo, ¿eh? Primero, sí, ¿cómo vas a agotar eso? ¿Ya apelaste o qué? Sí, o sea, en la sala ya está en proceso, pero luego se tardan mucho también, y como luego vienen, salen de vacaciones y todo, o sea, calculando el tiempo, considero que pues si se logra alargar esto hasta las vacaciones, sí va a ser hasta marzo, y ahí estarían dañando, perjudicando a la señora que ya es de avanzada edad, y sería un daño irreparable, o sea, no ha estado muy bien de salud. Ajá. Pues eso
desgraciadamente esa cuestión de los tribunales le está afectando no nada más a ti. No entiendo qué pregunta, esto ya excede la materia de amparo, o sea, tú podrías pedir, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que solicitarías? ¿Que se te colocara una fecha posterior? Creo que te sería más fácil hablar directamente. A ver, mira, siendo absolutamente prístinos, o sea, tú estás pensando en recursos y en un juicio que te va a durar por lo menos unos 4 meses, ¿no? En 4 meses, en cuanto llegues allá al amparo, va a pasar, por muy rápido que te resuelvan, te van a resolver octubre, promueves el amparo, noviembre, diciembre, enero, mira, por febrero te lo van a resolver. ¿Y la suspensión para qué? ¿Qué no sería más prudente, estimado alumno, que vayas a hablar directamente con el juez y le pidas una regularización del procedimiento, habida cuenta que la señora ya es una señora de edad avanzada? ¿Qué no sería más prudente esa situación? Así hablé con la juez y le planteé, incluso le llevé constancias de la salud, bueno, que me han emitido los centros de salud donde se ha tratado, y de hecho le pedí que pues por favor diera nueva cuenta o nos apoyara con ese acuerdo, o sea, que diera nueva cuenta para fijar una fecha que no le perjudicara. Sin embargo, dice que pues por la carga que tienen y lo atrasado que va en audiencias, no podía, y fue por eso que buscamos la apelación. Y en las salas, pues, o sea, es lo que yo pienso, que si se sigue tardando todo esto, o sea, el daño sí sería irreparable y es una autoridad. Pues desgraciadamente así es, estimado alumno. Creo que has topado con uno de los graves defectos que entrañan nuestro sistema de justicia. Efectivamente, hay muchas audiencias que están siendo programadas para enero, febrero, marzo, o tú dices abril, ¿no? No, estoy viendo, es marzo del 2022. Marzo del 2022, venimos de una situación, digo, la verdad. ¿Por qué? Porque el mismo derecho tendrían abogados antes que tú, ¿no, abogado? Sí, así es. Entonces, desgraciadamente, este es uno de los efectos. A veces sí se pueden hacer cosas maravillosas con el amparo. Ojalá puedas tú lograr que a través del amparo puedas tú obtener que aludiendo a tu garantía de administración a una justicia expedita, se te conceda, y dados los antecedentes de salud de tu clienta, pues ojalá, es mi mejor deseo de que logres tu cometido de que esta audiencia sea programada para una fecha más reciente. Gracias. De nada. Bueno, estimados alumnos, pues me despido. Que tengan bonito fin de semana y nos vemos la próxima ocasión. Buen fin de semana, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Buena tarde. Gracias, profesor.